Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium para la presentación de la obra Derechos Político-Electorales de las Personas LGBTIQ+. Se encuentran con nosotros el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La doctora Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. La doctora Wendy Jarquín Orozco, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. También nos acompaña el doctor Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Cedo el uso de la voz a la doctora Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas, todos, todes por acompañarnos en este día, pues un día en el que vamos a presentar un libro, pero más que presentar el libro es también un homenaje a un amigue, al prologuiste de esta obra que estaba programada para que él estuviera con nosotros presentando esta obra y pues se nos adelantó. Y por esta razón, además de presentar el libro, este es un homenaje desde el corazón de todas las personas que estamos aquí en esta mesa y también para pues honrar la valentía que él tuvo y que él le tuvo en mostrar su no binarismo ante el mundo. Y bueno, antes que para empezar voy a agradecer al magistrado Felipe de la Mata por acompañarnos, a mis amigos Wendy Jarquín y a mi amiga Alejandra Tello, quienes los cuatro conocimos muy cercanamente al magistrado Ociel Baena y por eso creo que esta mesa está más que nada conformada por personas que lo conocieron con mucho amor y mucho cariño y por eso estamos reunidos. En primera instancia yo voy a dar el uso de la voz a la doctora Wendy Jarquín Orozco, quien es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, hasta por 7 minutos. Muchísimas gracias, querida doctora Roselia Bustillo. Pues yo quiero agradecer la oportunidad de estar hoy aquí. Debo confesar que para mí este es un momento muy emotivo. Me va a ganar. Sí. Ociel, pues yo tenía una cercanía muy grande con Ociel y pues creo que no solamente el mundo jurídico, sino en general la humanidad ha perdido a una persona de gran valía. Yo quisiera empezar esta presentación y este homenaje a nuestro querido amigo Ociel leyendo unos versos para recordar su memoria. El cuerpo en el que habito no tiene lugar para las etiquetas. No me conformo con los moldes que la sociedad ha creado. Mi identidad no tiene límites. En mi piel hay un abrazo que atraviesa los estereotipos. Mis manos acarician la diversidad que florece en este templo. No importa cómo me vean, mi verdad está en mi ejemplo. Soy un ser que se expande más allá de los límites. Rompo barreras, construyo puentes. Soy libre en cuerpo y plenitud. En el cuerpo en el que habito celebro mi autenticidad. Soy un ser humano poderoso que desafía la realidad. No me clasifiques en realidades estrechas. Soy mucho más que una mera categoría en esta hermosa existencia mía. Autenticidad.
la palabra que creo que en gran parte identifica a Le Magistrade Osiel Baena. Carol Paterman, en su libro sobre el contrato social, nos invita a reflexionar sobre la historia no contada del inicio de la fundación del Estado y nos dice que el pacto social fue un pacto sexual en el cual, con base al ejercicio de un orden patriarcal y heteronormativo, se creó una relación de sujeción entre hombres y mujeres en la que las mujeres actúan a partir de la subordinación. De ahí venimos, de años, de siglos de lucha por conseguir que las mujeres seamos parte y no objeto del contrato social. Coincido plenamente con la tesis de Paterman. El contrato social, el Estado, nació sobre la base de la discriminación, excluyendo no solo a las mujeres, sino también a grupos enteros por considerarlos no iguales, débiles o inferiores. Y uno de estos grupos es precisamente en el anonimato, negándoles el derecho a la identidad, o como se señala tan acertadamente en la obra que hoy presentamos, negándoles el derecho a vivir su vida como quieran vivirla. El patriarcado, la heteronormatividad nos han impuesto un régimen dicotómico que abarca lo político electoral, en el sentido de que la participación de las personas en esta cancha de lo político se ha entendido como un asunto binario, del hombre, de la mujer, de lo masculino y de lo femenino, excluyendo a otras formas de sentir y de expresar el género. Hemos concentrado la masa electoral en un universo discursivo bipolar, pretendiendo transformar una imagen simplificada de la realidad en la realidad misma, una pretendida realidad binaria que invisibiliza y desplaza a poblaciones enteras respecto de sus derechos humanos, dentro de los cuales están los derechos político-electorales. Y aquí la grandeza de esta obra que hoy presentamos, que nos acerca a una serie de decisiones judiciales a partir de las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha empezado una tarea titánica desde su trinchera a fin de contribuir a deconstruir un sistema que ha imperado durante siglos. En esta lucha encontramos a un ser humano excepcional al que hoy recordamos con muchísima admiración, amor y agradecimiento, y que es quien prologa esta obra. Obra la que ella calificó como un verdadero tratado en materia de los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual y de género. Me refiero a Le Magistrade Jesús Osiel Baena Saucedo, incansable luchador de los derechos humanos, y lo digo en mayúsculas, porque a veces conocemos la obra de Osiel Baena únicamente como defensor de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+, pero él también había y estaba trabajando abiertamente en materia de inclusión de personas con discapacidad, de indígenas migrantes en el estado de Aguascalientes y también de mexicanos naturalizados. Osiel Baena fue consciente del desconocimiento que tenemos en la materia. Muchas veces utilizamos el término género como sinónimo sustituto de sexo. No hemos aprendido a diferenciar aún qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género. Él enfatizaba la necesidad de abordar esta materia con una perspectiva que fuese integrante de la diversidad no convencional o no normativa. Y además, él resaltaba una cuestión trascendental, que es la necesidad de que al otro lado del puente de los litigios estratégicos, él fue un gran hacedor de los litigios estratégicos. De los 11 casos que se relatan en esta obra, al menos 5 fueron promovidos por Osiel Baena Saucedo. Y no solamente promovió litigios estratégicos en esa materia. Recientemente tuvimos una sentencia sobre acciones afirmativas emitida por Sala Superior. 70 de los 104 JDC habían sido promovidos por Le Magistrade.
Él decía que al otro lado del litigio estratégico debíamos encontrar autoridades, instituciones, personas, y así aquí aprovecho la oportunidad para agradecer esto al magistrado Felipe de la Mata, comprometidas y valientes que asuman la responsabilidad de cambiar la forma en la que tradicionalmente hemos visto y hecho las cosas, sintiendo empatía con la realidad que está fuera de los tribunales, que no responde precisamente a los cánones de la pretendida normalidad que ha desterrado a personas de sus derechos en todos los ámbitos. La obra que hoy se presenta se escribe y apela a la empatía. Una empatía, dice la obra, para abrirse a la existencia del otro, a sus necesidades, a sus diferencias. Ese otro que Osiel Baena visibilizó y nos llevó a reconocer con una fuerza que movió a un país entero y que traspasó sus fronteras e hizo temblar las obtusidades a los que nos habíamos acostumbrado. Un par de zapatos de tacón en los pies inesperados tiene un efecto disruptivo. El movimiento de su abanico de colores hizo tintinear siglos de prejuicios y de discriminación. La última vez que tuve la oportunidad de conversar con mi amiga Osiel Baena, ella estaba muy feliz porque había, después de un largo tiempo, encontrado una palabra que diera significado al sentido comunitario de las personas LGBTIQ+. Ese trabajo lo llevó a cabo Osiel Baena, Raúl Pérez Aguilar y Verónica Paniagua Chávez. Encontraron la palabra amororidad, que representa la hermandad, la unión de las personas de la diversidad. La amororidad es una combinación entre el amor y la sororidad que surge dentro de la lucha por visibilizar y reivindicar las diversas formas de amar y de relacionarse que van más allá de los anclados modelos heteronormativos. Amororidad es resistencia, resiliencia, promueve el respeto y la igualdad. Nos grita que no hay una forma correcta de reconocerse o de amar y valora la diversidad de experiencias y de sentimientos. La amororidad busca desafiar los estereotipos y prejuicios que nos limitan y nos ponen en conflicto. Me atrevería a decir que la amororidad es el núcleo esencial de esta gran obra que compendia la lucha, que fue la lucha de Osiel Baena y que sigue y seguirá siendo nuestra lucha hasta que la dignidad de todas las personas sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias querida Wendy. Pues pasaré el uso de la voz a mi amiga Alejandra Tello, quien también nos hablará sobre esta obra en donde el prologuiste, el magistrado Osiel Baena, también pues reconoce el trabajo del Tribunal Electoral. Como dijo Wendy, es el primero que inició esta línea de jurisprudencia y el que realizó los litigios estratégicos, la mayoría de ellos. Y bueno, en esta ocasión que estamos en su homenaje, Alejandra, te cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es para mí también un verdadero honor estar en este homenaje, porque ya lo explicó Roselia, lo dijo también con palabras maravillosas Wendy. Más que la presentación de un libro, es un homenaje a nuestro amigue, a nuestro colega, a una persona que tan solo con conocerle unos minutos podías conectar con ella y entender su lucha, su propósito. Entonces, de verdad, agradezco enormemente que me hayan considerado para formar parte de esta presentación del libro, de este homenaje. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata. Gracias, querida amiga Roselia. De verdad, me honra mucho. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir? Creo que Osiel forma parte de un grupo de personas juristas valientes,
Roselia Bustillo y Felipe de la Mata son parte también de ese grupo de personas valientes que defienden los derechos humanos, que defienden los derechos político-electorales. Este libro, yo voy a hablar un poco, en primer lugar, del libro y después un poco más hacer referencia a Ociel. El libro nos permite dar cuenta de eso, que fue uno de los últimos mensajes que yo escuché de Ociel Baena. Es muy fácil, tal vez, desear una sociedad más justa, más igualitaria, en la que todas las personas tengamos reconocidos nuestros derechos político-electorales, pero el problema siempre ha sido materializar eso, cómo volverlo práctico, cómo volverlo real. Entonces yo la verdad es que sí quiero manifestar mi admiración profundo por Roselia Bustillo, por el magistrado Felipe de la Mata, porque son ejemplos, al igual que Ociel, de personas que no solamente manifiestan buenos deseos, o como lo dice el magistrado, la poesía constitucional, de desear en el texto constitucional, en las leyes, que todas las personas seamos iguales, sino que ellos, Roselia y Felipe de la Mata y Ociel, son un ejemplo de cómo se puede materializar, cómo se puede volver real el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. Entonces, ha sido básicamente a base de sentencias, a base de litigio estratégico, que ya lo explicó maravillosamente Wendy. Ociel formó parte de una gran cantidad de estos litigios, y esa es la manera en cómo un constitucionalismo transformador ha ido desde el Tribunal Electoral, desde personas y juristas brillantes como Roselia y Felipe de la Mata, materializando estos derechos. Entonces ha sido una conversación constitucional que se ha entablado entre personas brillantes. En el libro encontramos en un primer momento una sustanciosa justificación para quienes intentaran todavía en este siglo XXI justificar la discriminación de la diversidad, de la pluralidad. En este libro encontramos una magnífica justificación desde una teoría estructuralista, postestructuralista. Roselia y Felipe de la Mata nos citan autores como Michel Foucault, a Derrida, a Rita Sabato, para empezar a demoler epistemológicamente las concepciones tradicionalistas del género. Entonces, en un primer momento en el libro ustedes pueden encontrar una primera gran provocación para cuestionar lo que históricamente nos han enseñado, que es el binarismo de género, que solo hay dos formas de ser. En este libro podemos en un primer momento encontrar este primer cuestionamiento. Y no se quedan ahí. Los autores también desarrollan el marco teórico conceptual que es fundamental comprender y analizar para dar tratamiento, para dar tutela a los derechos político-electorales de las personas de la diversidad LGBTIQ+. Conceptos tan básicos como el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género, que son concepciones que generalmente confundimos, pero que necesitamos conocer y explorar. Y no solamente las personas juristas, sino todas las personas que vivimos en esta sociedad discriminamos porque no entendemos, porque no sabemos qué es la identidad de género y cómo esta identidad de género se manifiesta a partir justamente de una diversidad y de una pluralidad de formas de ser. Posteriormente también en el libro encontramos un panorama bastante completo, bastante amplio, de cómo en otros países también se están dando pasos agigantados para reconocer el binarismo de género. Pero sí quiero resaltar una cosa. En ningún otro país hemos encontrado una contundencia tan fuerte para avanzar en la tutela de los derechos político-electorales. Me parece que sí hay que resaltar, hay que reconocer y hay que aplaudir que gracias a personas como el magistrado Felipe de la Mata y Roselia Bustillo y Ociel Baena, hoy en día tenemos acciones afirmativas para personas de la diversidad sexogenérica. Esto no hubiera sido posible sin esa conversación constitucional, sin ese litigio estratégico, sin esas ganas, sin esa voluntad política real de materializar los derechos que están en la Constitución y que no sean, como dice, me gusta mucho la frase del magistrado, poesía constitucional, que se vuelvan una realidad.
Algo que también celebro mucho del libro, me dio muchísimo gusto, es que retoman una parte de la Declaración sobre los Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQA+ del continente americano, que fue uno de los más importantes legados de Osiel Baena. Osiel Baena, junto con la diputada Salma Luébano, convocaron a especialistas tanto de México como de diferentes países de todo el continente americano y trabajamos desde la Cámara de Diputaciones una declaración para poner sobre la mesa qué es lo que tenemos que, el piso mínimo que tenemos que exigir para garantizar y llevar a la acción estos derechos político-electorales. Entonces, en el libro se retoma esto, que además, en ese trabajo, en estos días, retomamos la misma jurisprudencia del tribunal para resaltar una idea importante. La tutela de los derechos político-electorales no se quedan en el derecho a votar, ser votado, votada, votade, afiliación y de asociación, sino que comprende la tutela del Tribunal Electoral cualquier otro derecho humano que esté vinculado con el ejercicio de todos estos derechos político-electorales. Entonces, en el libro, este desarrollo se hace justamente con un enfoque de la población LGBTIQA+. Y finalmente nos dan cuenta justamente de esta línea jurisprudencial. Son 6 años, nos dice en el libro Felipe de la Mata y Roselia Bustillo, son 6 años de una justicia electoral inclusiva, ¿no? Desde aquel primer caso Amuche, que empezó las discusiones sobre cómo tendría que ser tomada en cuenta la autoidentificación, la acreditación de la identidad de género, hasta pasando, ¿no?, por estos litigios que también fue un actor central, actores central Osiel Baena, de las cuotas arcoíris, de espacios no binarios, hasta llegar al criterio que me parece de los más relevantes y de los más contundentes, que es de las acciones afirmativas. Me parece que es una obra que, como lo sostengo, tal como lo dijo Osiel en el prólogo, esta obra, ante la ausencia, ante la falta de un estado del arte sobre estos estudios en la materia electoral, este libro definitivamente se vuelve un faro para quienes más adelante quieran seguir investigando sobre el tema, resolviendo sentencias, pero también a quienes nos dedicamos sobre todo a la labor docente. Este libro es una pieza fundamental para seguir justamente provocando un cuestionamiento de las formas tradicionales en que concebimos a las personas. Quiero aquí hacer una cita que hacen en el libro, y es que cada uno de nosotros representa una humanidad parcial limitada, y solo al abrirse a la incomodidad del otro, con su diferencia y su demanda, en ese gesto expansivo, acogedor, anfitrión, esa humanidad expande su inteligencia y su capacidad de comprensión del sentido de la vida. Yo no me queda más que agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy, de verdad felicitar al magistrado, a Roselia, por ser estas personas valientes, por ser congruentes con sus ideas, por buscar materializar estos principios de justicia en la vida real, y mi más enorme agradecimiento a Osiel por mostrarnos que se puede ser uno mismo, una misma, uno mismo, y de manera y romper paradigmas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Yo aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, Ale. Pues sí, este es un libro que lo que se trató de hacer es no solamente hablar de las sentencias que se han emitido en el tribunal, sino dar también un panorama de para qué escribimos, por qué lo escribimos y cuáles son los parámetros y los aspectos por los cuales desde ese momento consideramos escribir este libro. El magistrado de la Mata será el que concluirá hablando el día de hoy. Entonces, tomaré mis minutos también para presentar esta obra. De todas maneras, tenemos otra ronda al final, otra vez, para poder cerrar. Y tomaré breves minutos de por qué escribimos esto. Pero fíjense que al abrir este libro, veo unas notas que yo tenía la última vez que lo presentamos en la Cámara de Diputaciones.
Y ese día estaba Osiel con nosotros. Entonces veo que en mis anotaciones yo veo los agradecimientos y está el nombre de Osiel. Entonces pues la verdad dije, ay, después de este tiempo pues tenemos pues su ausencia, pero solamente su ausencia física, porque él nos deja una gran labor a la justicia electoral, una gran labor que él comenzó con su valentía, con su discurso disruptivo, con su discurso de cada quien puede vivir como quiera y ¿por qué les molesta a los demás que yo me vista como yo quiera? Si yo no le hago nada a nadie, si yo quiero ser como yo soy. Y creo que esa es una gran lección para todas las personas, porque nos deja un camino avanzado, una lucha de derechos que comenzó y que a quienes nos dedicamos a la justicia electoral no podemos echar para atrás. No hay regresividad, al contrario, nos queda solamente evolucionar, progresividad, y si puso a pensar y a tener un discurso disruptivo a la sala superior y a las salas regionales, es porque llegó para quedarse y que ya no pueden ver ni magistradas, ni magistrados, ni magistrades en algún momento que echen para atrás lo que él ya inició. ¿Por qué escribimos este libro y por qué dijimos, y un día conversando entre el magistrado Felipe de la Mata y yo, que queríamos que él fuera el prologuista? Pues porque él lo que nosotros escribimos aquí de los juicios que inició la jurisprudencia en los derechos político-electorales de las personas LGBTQI+, pues fue ella. A mí todavía me cuesta un poco, me cuesta el vocabulario no binario, pero porque, bueno, no sé la edad, aunque no crean, la edad. Bueno, pero ¿por qué decidimos? Porque él era el que había empezado esta línea jurisprudencial y se lo debíamos, porque fue el que puso la llaga en asuntos que empezaron a generar espacios para las personas LGBTQI+, y a las personas no binarias. Y bien, también habría que decir que este libro surge a partir de múltiples conversaciones, de introspecciones frente a los expedientes que llegaron y decir qué vamos a hacer y qué hacemos cuando llegan estos expedientes, con qué mirada y con qué perspectiva ver a los derechos. Ver a los derechos desde una perspectiva no binaria, ver a la Constitución desde una perspectiva no binaria, porque los derechos humanos no son binarios, los derechos humanos son múltiples, no son binarios, son múltiples, se abren para todas las personas, para todos los géneros, para todas las sexualidades, y eso habría que verlo desde la perspectiva en las sentencias. Pero para entender y para dar a entender por qué escribíamos este libro, además, pues voy a leer una frase o un párrafo que me parece que es desde ahí, o parte que desde ahí empezamos a escribirlo, que dice: es que el mundo no es binario. La sociedad ha estado seducida por un sistema dicotómico y olvidamos que entre lo blanco y el negro existen múltiples tonos de grises, pero además que entre el rojo y el amarillo hay tonalidades de naranjas, que entre el azul y el verde hay matices de amarillos, y así entre combinaciones de todos los colores hay una infinidad de brillos y tintes. Así es la humanidad, plural y diversa. Y eso es lo que tratamos de entender en este libro. Somos plurales y diversos. También este libro tiene una premisa importantísima que tratamos de poner. Este no es un libro de ideología de género. Este es un libro que se basa en la protección de derechos humanos. Es un libro de derecho constitucional y es un libro que habla de cómo se lea la Constitución a partir de la aplicación y los principios de los derechos humanos, más allá de cualquier realidad binaria. Además, podemos ver que
en este mismo libro qué es lo que nosotros pensamos para poder escribirlo, hacia quién va dirigida, hacia quién va dirigido, hacia todas las personas, a todos los grupos múltiples y a la apertura del mundo y al reconocimiento de que todas las personas, todas las personas, todos somos, ¿ya ven? Les digo, somos iguales. Las diferencias las tenemos solamente en la conciencia por nuestra educación, pero todas las personas nacemos iguales. Y creo que eso es lo que nos deja en este libro. Buscamos también que desde este texto las inquietudes que tenemos nos obliguen a repensar y a deconstruirnos en un mundo en donde acepte, pero no solamente, no tolere, acepte y sea empático con todas las personas que son diversas a nosotros, a toda la otredad, pero la otredad pensada en que hay otros que necesitamos de esos otros para nosotros identificarnos, para saber que hay diferencias y que esas diferencias en los derechos, las diferencias importan, porque no podemos aplicar los derechos a todas las personas de la misma manera, porque todas las personas necesitan que los derechos se apliquen a partir de su propia circunstancia. Y esto es lo que nos deja pues este libro, además del homenaje a nuestro amigo Osiel. La última vez que presentó él este libro con nosotros, quiero decir algo que él escribió en el prólogo, que ella escribió en el prólogo. Coincidimos en que toda dignidad humana traspasa la identidad y la preferencia sexual, una verdad que debe hacerse realidad, y solo por vía del ejercicio pleno de los derechos humanos en su vertiente política de este grupo social se podrán dejar conductas culturales que como sociedad deberían avergonzarnos. Creo que yo ahí terminaría honrando su valentía y con mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Y bueno, como también me toca hacer el papel de moderadora, le daré el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias. Gracias, querida Roselia. Hoy nos falta alguien que estaba invitado a venir, que se iba a sentar hoy con nosotros para platicar de este libro en que él participó como prologuista. Hoy nos falta alguien y solamente podemos clamar justicia, esa es la verdad. Queremos justicia para ella. Nos falta una amiga, una persona muy especial, que nos dio la oportunidad de deconstruirnos, de romper barreras, de entender que hay posibilidades más allá de la dicotomía constitucional en torno a la sexualidad humana. Nos dio la oportunidad a los jueces de asentar criterios y sentencias que jamás hubiéramos imaginado, que nos dio ejemplo, porque antes que otra cosa, nuestro amigo Osiel nos dio ejemplo de valor. Esa es la verdad. Ya lo dijeron hace un momento, Osiel fue litigante estratégico y juez. Y yo pensaba que eso a un procesalista histórico le parecería terrible. Un juez que es además litigante. Claro, porque se parte del principio que el litigante lo que trata es de beneficiarse a sí o a su cliente. Pero cuando un juez resulta que se da la oportunidad de tratar de cambiar el mundo y de luchar por los derechos de su comunidad, no solamente no me parece ilegal, no me parece antiético, me parece un imperativo para los jueces. ¿No están acaso para luchar, o estamos acaso no para luchar por los derechos de los demás? Osiel nos dio ejemplo de valor. Fue un hombre que trató de cambiar el mundo y que solo recibió a cambio ira, enojo, agresiones. Era cosa de ver su Twitter, era cosa de ver sus TikToks. Lo odiaban, lo odiaba el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usaba falda, porque utilizaba un abanico,
qué tipo de humanidad somos. Ociel nos presentó la oportunidad a los jueces de establecer criterios tan importantes como tratar de romper el binarismo constitucional. El artículo 4 de la Constitución es claramente binario. Dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Y dónde quedan todas las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres? ¿Acaso no tienen derecho? No al binarismo constitucional. Eso nos dio la oportunidad, Ociel, de establecerlo en varias sentencias donde se le obligó al INE a poner una casilla específica para las personas no binarias, donde se le dio autorización para hacer acciones afirmativas a favor de personas no binarias, donde se estableció también que podían haber convocatorias específicas para personas no binarias y donde se estableció que podían haber credenciales electorales para personas no binarias, rompiendo el binarismo constitucional. Ociel era un gran académico. Fue la primera persona que tuvo el grado de doctore en Derecho, que tuvo el grado de maestre en Derecho y también maestre en Derecho por nuestra Escuela Judicial Electoral. Ociel fue una persona no binaria que transformó la realidad del ejercicio de los derechos políticos y del derecho electoral actual, porque a través de su valentía desafió a los estereotipos y los estigmas de género sociales. Con su litigio estratégico consiguió lo que era impensable hace 6 años, apenas 6 años. La humanidad y el derecho debe ser un espacio donde todas las personas quepan, más allá de cómo se identifiquen en su género, ya no se diga en su sexualidad. No quiero decir más que un par de cosas. Conocí a Ociel cuando él era secretario, no creo que ya fuera secretario general de acuerdos, quizá era secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Y me acuerdo que cuando lo conocí, le pedí sacarme una foto con él. Le dije, es un honor conocer a un litigante que nos ha dado la oportunidad de cambiar al mundo. Es una vergüenza que alguien nos haya privado de una persona que estaba cambiando al mundo. En fin, no quiero seguir, me lleno de emociones, quiero solamente leer una parte del prólogo que escribió nuestro amigo Ociel. Este libro es una suerte de justicia a nuestra invisibilidad. Escuchen a Ociel, nuestra invisibilidad. ¿Quién va a volver a llenar esos zapatos? Nos dota de voz a nosotros, a quienes no cabemos en el dicotómico mundo hombre-mujer. Nombrarnos en nuestro no binarismo nos hace existir. Lo que no se nombra no existe. A quienes pertenecemos a esta población puesta en situación de vulnerabilidad, nos ha tocado alzar la voz y emprender el activismo social ante un escenario asimétrico que nos pone en desventaja frente a gobiernos sin empatía, donde el litigio estratégico ha representado el arma más poderosa para situarnos en un mismo piso, autoridad, población LGBTIQ+, en la que la persona juzgadora es quien decide sin filias ni fobias. Los derechos político-electorales representan la conquista de ocupar esos espacios donde se toman las decisiones que trascienden en la vida de las personas no convencionales o no normativas, lo que se traduce en no seguir tocando la puerta que hasta antes de 2018 no se nos había abierto, siendo las sentencias del Tribunal Electoral la llave que nos ha permitido entrar a todos, a todas y a todas. Ociel Baena fue una persona que vivirá en nuestros corazones y que pasará a la historia de México como un ícono, como un hombre, a mí también me cuesta mucho trabajo pero me estoy educando, me estoy deconstruyendo, como una persona no binaria que nos dio ejemplo a todos,
Osiel Baena vivirá siempre en nuestros corazones. Les pido por favor un aplauso fuerte para Osiel Baena. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata. Yo sé que aquí en el público y a quienes estamos aquí arriba nos gana la emoción por quien fue Osiel, por lo que nos deja y por su legado. Todavía tenemos unos minutos para Wendy, Alejandra, el magistrado y para mí, para cerrar esta presentación. Entonces voy a darle 2 minutos a Wendy para que, si quiere decir alguna otra cuestión, adelante, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar también esta última participación para destacar la gran valía de esta obra, hasta el punto de que era la obra de cabecera de Osiel Baena. Cuando Osiel Baena fue asesinada y pudimos visitar su oficina, este era el libro que ella tenía en su mesa, y estaba muy orgullosa no solo de todo el camino que había abierto a un grupo entero de la humanidad, sino también por el prólogo que le había escrito el magistrado Felipe de la Mata. Y yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para reconocer ese gran valor de los jueces y juezas constitucionales. Me siento profundamente orgullosa de formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de un tribunal transgresor en materia de derechos humanos, que ha asumido un compromiso indescriptible, incluso cuando la norma, y cuando digo norma, puede ser incluso la Constitución, es un dique de contención en cuanto a la progresividad de los derechos humanos. Nosotros contamos con jueces y juezas constitucionales valientes, que han asumido una responsabilidad no anquilosada, sino que se han comprometido realmente con materializar los derechos humanos. ¿Por qué es importante que la comunidad LGBTIQ+ pueda acceder a los derechos político-electorales en igualdad de condiciones? Escuchaba hoy una charla que me enviaba Raúl, un amigo de Osiel, que él dio en materia de acciones afirmativas, y él le decía a la comunidad, ella le empoderaba y decía, es importante que podamos acceder a los derechos político-electorales porque estamos acostumbrados a las marchas y desde las marchas estamos clamando a las instituciones. Tenemos que formar parte de esas instituciones porque de lo contrario no podremos emitir políticas ni leyes que tengan una nueva visión de los derechos. Osiel Baena empoderó, Osiel Baena construyó para los demás. Yo me siento profundamente orgullosa de formar parte de este tribunal que le escuchó. Sé que puso el tribunal de cabeza, imagínense que le fue a plantear, no que la constitución no binaria, que la paridad binaria se deconstruyese. Esa paridad que hemos construido, mitad hombre, mitad mujeres, no reflejan nuestra realidad. Va a llegar un momento en que vamos a tener que asumir esa deconstrucción. Hoy mandamos a las personas no binarias a los lugares ocupados por los hombres, pero es invisibilizarlas igual. Es que la sociedad no es binaria, hay que entender que somos diversos, diversas, diverses. Y Osiel Baena tuvo esa valentía de asumir la libertad. Los últimos 2 TikTok fuertes que ella grabó generaron una revolución, ¿no? Aquel que sale en el INE hablando de los nuevos puestos para determinados cargos para esta elección federal. Nos llevábamos las manos a la cabeza, ¿cómo es posible que un magistrado utilice así su investidura? Era una forma de comunicar, era la forma de comunicar que llegaba. Eso nos causó mucho impacto. ¿Y por qué no nos causó impacto cuando celebraron la muerte de un ser humano? A Osiel Baena no solamente le derramaron odio en vida, después de muerto celebraron ese acto tan cruel.
privaron de la vida a una persona que era hijo, que era hermano, que era tío, que era amigue. O sea, eso es lo que deberíamos nosotros replantearnos. Hay que deconstruir el derecho, sí, pero hay que deconstruirnos nosotros como sociedad, porque no estamos dando la mejor versión que podemos tener. Yo creo que también esta obra nos tiene que ayudar culturalmente a replantearnos qué estamos haciendo como seres humanos. Muchas gracias. Gracias, gracias Wendy. Alejandra, adelante. Sí. Pues ha sido bastante emotiva esta presentación, este homenaje. Solamente quiero cerrar diciendo, invitándonos a todas, a todos, a todos nosotros a repensarnos, a replantearnos. ¿Por qué nos incomoda tanto que una persona asignada hombre al nacer utilizara una falda, un abanico? Creo que ese es el mayor legado que debemos de seguir trabajando, el hacernos estas preguntas. ¿Por qué tenemos tantos prejuicios y por qué lo que nos parece no convencional lo vemos como peligroso? Creo que esa es una tarea que nos toca hacer tanto en lo individual, también en lo colectivo, desde las instituciones, porque me parece que ya no es admisible en esta época, en este siglo XXI, que veamos tanto discurso de odio y lo dejemos pasar, que lo normalicemos. Entonces yo solamente quiero decir que quienes conocimos a Osiel Baena, tratemos justamente de no dejar morir su lucha, su discurso, sigamos adelante. Un colega de Honduras que nos reunimos hace unos días para hacerle también un homenaje en un podcast que estamos haciendo desde la Escuela Judicial Electoral, decía, es que Osiel no se murió, Osiel se multiplicó. Y yo creo que eso fue un legado también muy importante porque hizo una comunidad. Osiel nos unió a muchas personas y nos enseñó a ser valientes, a incomodar. Entonces, es una invitación a incomodar, a replantearnos. Cuando estemos incomodando, porque estamos luchando a favor de los derechos de todas las personas, es que lo estamos haciendo bien. Y bueno, yo no quiero seguir ahondando en lo que ya dijeron con palabras maravillosas quienes me acompañan en esta mesa. Simplemente agradecer que estén aquí escuchando y ojalá que también tengan esa disposición a abrir sus corazones, porque sí somos personas y una sociedad que odia. Entonces, muchísimas gracias y yo aquí dejaría mi participación. Sí. Gracias, Ale. Yo tomaré solo dos minutos para terminar y concluir con... El día de ayer estaba yo con una persona y me dice, pero es que todas las personas ya tenemos nuestros derechos reconocidos. ¿Para qué hacen acciones afirmativas, políticas públicas para que accedan a los derechos? Dije, bueno, una cosa es estar reconocido, pero eso es formalmente. En la realidad y en la vida cotidiana eso no sucede. Y eso es una enseñanza que nos deja Osiel. Hasta que no se logra lo que él plasmó en sus litigios y se ve, por ejemplo, la Cámara de Diputaciones con personas integrantes del LGBT, se ve la credencial del elector con la X, se ve su pasaporte no binario, se ve hasta que no lo vemos, entonces los derechos se están abriendo, mientras no pueden estar en la letra. Y termino diciendo una frase que tenemos también en el libro, que dice, cuando nos hacemos disponibles frente al rostro del otro, a esa otredad fuera de nosotros, para usarla, accedemos a pensar lo que la víscera eurocéntrica ha situado fuera de nuestro campo de visión, ha amputado de nuestro cuerpo cognoscente. Es decir,
Desde que nacemos, esa visión eurocéntrica nos ha amputado una parte de nuestro cuerpo de conocimiento para vernos solamente desde una visión binaria y no para vernos desde una multiplicidad de colores y del mundo. Eso nos deja Ociel. Muchas gracias. Magistrado, contigo cerramos. Muchas gracias. Yo terminaría diciendo que hoy tendría que estar aquí sentado nuestro amigo Ociel. Él tendría que estar presentando este libro. Sin embargo, no está. Y su ausencia es demoledora. Sin embargo, Ociel, quiero reconocer para ti que el derecho fundamental a la identidad de cada persona a vivir según quiera, que traspasa patrones culturales de prejuicios, estereotipos enraizados socialmente, que por siglos han delimitado expresiones o manifestaciones de la existencia humana. Pensamos que ese derecho humano existe más allá de cualquier realidad, de cualquier norma, porque se parte de la autodeterminación como situación jurídica inalienable y existente en la misma naturaleza racional humana. Coincidimos en que toda dignidad humana traspasa la identidad sexual, una verdad que debe hacerse realidad y solo por vía del ejercicio pleno de los derechos humanos en su vertiente política de este grupo social, se podrán dejar atrás conductas culturales que como sociedad deberían avergonzarnos. Esta idea es la que se recoge en este texto que narra muchas sentencias que fueron iniciadas por Ociel Baena, a través de un recorrido por el cual las personas integrantes del grupo LGBTIQ+, han transitado para alcanzar la eficacia real de sus derechos políticos, el de votar, ser votado y afiliarse. Ociel luchó toda su vida por sus derechos y por los de su comunidad. Yo hoy con él diría, Ociel, y la que luche. Agradecemos sus participaciones y de quienes nos acompañaron de manera presencial, pero antes invitamos al doctor Cliserio Coello Garcés, secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien realizará la entrega de reconocimientos a las y los ponentes. Les agradecemos.